por acá para darle la bienvenida a nuestros hermanos de Facebook. Bienvenidos, que el Señor los bendiga. Feliz viernes a todos. Estamos contentos de que empezamos el fin de semana donde es el tiempo más, es el tiempo del Señor, ¿verdad? Entregamos tiempo en la comunión con nuestros hermanos, en la alabanza, en servirlo es el tiempo que dedicamos para Él y eso es muy hermoso. Así que gloria a Dios por eso. Vamos a comenzar. Seguimos hoy con el vigor espiritual y vamos a cambiar ya de letra. Hemos estado mucho tiempo con la letra R, viendo diferentes temas, ¿verdad? De bendición. Y hoy vamos a ir con la letra S de Sandra, así como mi nombre, ¿verdad? Así que vamos a empezar con el principio, que es la palabra Señor. ¿Verdad? Es la palabra que usamos muy seguido para referirnos a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? A veces hay gente que le dice Jesús, pero como que siento que debe de ir conectado con esa admiración, esa reverencia y el reconocimiento de quién Él es, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar esa palabra, que es muy común. Am, Así que vamos a orar nuevamente con nuestros hermanos del Facebook, para estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Amado Señor, seguimos delante de tu presencia. Gracias porque podemos conocerte mejor a través de tus títulos, Señor, a través de tus nombres. Vemos tu grandeza, vemos tu poder, tu majestad, Señor. Te conocemos íntimamente, Señor, y te bendecimos por eso, porque tú te has revelado a nosotros, te ha placido revelarte a través de nuestro Señor Jesús. A Él sea toda la gloria, la alabanza, el poder, porque suyo es el imperio, el reino, la gloria. Señor, y es en su nombre que oramos. Amén, amén. Bien, vamos a leer aquí, después pongo las notas en el Facebook para que también nuestros hermanos del Facebook puedan usarlas, pueden imprimirlas, puedan compartirlas con familiares en la iglesia o como estudios, ¿verdad? Así que la palabra Señor, usos de la palabra Señor, vamos a empezar en el Antiguo Testamento y después nos vamos a ir al Nuevo. La palabra Señor en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea Adón, de donde sale la palabra Adonai. Adón es el el original, ¿verdad? De ahí se deriva, por ejemplo, Adonim es plural para Señor, ah, y Adonai vendría a ser el, el título, pero no solamente en plural, pero por aquí lo tenía en la idea, ¿verdad? De lo que es la palabra Adonai, el Señor Todopoderoso, Señor Adonai. La palabra Adón, el Señor, se designa al que manda. Aquí es una primera característica que podemos tener la idea, ¿no? El que controla, ¿no? Aquel que legítimamente dispone. O sea, podemos ir tomando esas descripciones. El que dispone, el que está en control, el que manda sobre algo o sobre alguien, ¿verdad? En este sentido se aplica lo mismo a hombres que a dioses. En la idea de cuando el mundo en el Antiguo Testamento dice el Señor, lo aplicaban a personas como el Adón era el dueño, como Abraham, Sara lo llama el Señor, es el que tiene la autoridad, el soberano. Pero obviamente el Adonai es el Señor Dios Todopoderoso, el gran soberano, el que controla. Así que cuando uno dice el Señor Jesús, está confesando, Él es el dueño, Él es el que controla, Él es el que dispone, Él es el soberano, ¿verdad? De mi vida, de todo, ¿no? Por eso la palabra del Señor dice que si confesamos que Jesús es el Señor, en el Nuevo Testamento es otra palabra, ahorita estamos viendo en el Antiguo. Aquí voy a poner la palabra más conocida que vendría a ser el Adonai.
el Señor, el soberano. En el Antiguo Testamento la palabra Yahvé es cambiada por la palabra Señor. Señor es la traducción de Adonai, mientras que Jehová traduce el término hebreo Yahweh o el que es autoexistente. Los judíos, debido a su interpretación de Levítico 24:16, que dice que el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Ellos al interpretar esa porción leían la palabra Adonai para evitar pronunciar la palabra Yahweh o el nombre superior de Dios que se translitera como Jehová. Acuérdense en que el nombre de Dios solamente son 4 letras y se conoce como el tetragramatón. Tetra es 4 en griego, tetragrama, letras, 4 letras son el nombre de Jehová. YHWH. En otros países a la W le llaman W, así que es YWHW, 4 letras, el nombre de Dios. Así se identificó él, ese es su nombre, pero nadie sabe cómo pronunciarlo porque no tienen vocales. Hace un tiempo atrás escuché esta explicación de que cuando uno respira, si usted inhala, si lo hace de nuevo, esa suena como la pronunciación que sería esto. En otras palabras, como que Dios es el que da la vida y en la respiración se escucha las 4 letras, tanto al inhalar como al exhalar, como Dios es el dador de la vida. Y cuando uno está, si usted cierra sus ojos y respira profundamente, va a escuchar esa YHWH, ¿verdad? El Yahweh, y eso lo enseñan los judíos, ¿no? Que el nombre de Dios está en la vida. Desde que uno da su primer respiro, pronuncia el nombre de Dios al nacer, Jehová, Yahweh, ¿verdad? Así se lo ha transliterado, se le ha puesto las vocales, ¿no? Así que este término griego, aquí ya nos fuimos del Adonai a la palabra Kurios, ¿verdad? Que es el Señor en griego. Traduce también el arameo Mara, que quiere decir comandante, y Salit, que quiere decir gobernante. O sea que cuando uno usa la palabra el Adonai, el Señor es mi comandante, es el que da las órdenes de marcha, ¿no? El que dispone, el que controla, ¿verdad? El soberano, ¿verdad? Él es el que gobierna mi vida. Y no solamente en lo personal, pero en todo Dios está administrando, dice el libro Colosenses que es el Señor Jesús el que sustenta, usa esa palabra, todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten, todo se mueve, está controlado por esa fuerza que los científicos no saben cómo llamar, ¿verdad? Que no saben por qué los planetas se mantienen en la órbita que están, es una fuerza, dicen, es como una liga que los mantiene nosotros los creyentes sabemos es el Señor, el Adonai, es el que gobierna, nuestro Señor Jesús es el que está en control de todo, ¿verdad? Así que después del exilio, o sea, cuando salieron de Babilonia, los judíos, cada vez que se leía el tetragramatón, el Yahweh, esas letras, no se pronunciaba, sino que usaban el título Adonai. Por eso que en las traducciones ya para nosotros, en el español o en el inglés, no, bueno, en el español sobre todo, no se pronuncia en varios versículos la palabra Jehová, sino que se dice el Señor.
Así que en el Antiguo Testamento el término Adón, le podemos quitar la H porque en español no se pronuncia, ¿verdad? Adón o Adonai, puede referirse al Señor como amo, mi dueño o gobernante, pero generalmente señala al amo de un siervo o esclavo. En otras palabras, es dueño, creador. Si el Señor permite, la próxima semana vamos a ver la palabra siervo, que empieza con S también, pero primero tenemos que ver quién es el dueño, quién es el amo, quién es el que está en control y qué quiere decir ser siervo de este Señor, ¿verdad? De este amo, ¿verdad? De este dueño nuestro, ¿verdad? Vamos a leer algunas porciones donde en el Antiguo Testamento, donde el Señor, donde se usa la palabra Señor en lugar de Jehová o juntamente con la palabra Jehová. Isaías 1:24 dice, por tanto, dice el Adón, el Señor, Jehová de los ejércitos, el Yahweh, ah, eh, Adonai Yahweh, ¿verdad? El fuerte de Israel. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. El Señor, el dueño, el que controla todo. A veces pareciera que el mundo se está viendo cabeza, ¿verdad? Abajo, ¿verdad? Se está tirando como a un precipicio todo lo que está pasando económicamente, las guerras, ¿verdad? Pero el Señor está en control. Él dice, Él se va a vengar, Él va a poner todo en orden cuando Él venga, ¿verdad? A reinar. Am, Se acabará el control humano en el sentido de los diferentes gobiernos que el Señor ha permitido que haya a través de la historia para empezar la séptima etapa de la historia de la humanidad con su gobierno perfecto, ¿verdad? Así que está en control, él gobierna, ¿verdad? Detrás de todo, el Señor permite ciertas cosas que pasen porque encajan en lo que Él ha profetizado que va a pasar, ¿verdad? Así que está gobernando, a pesar de todo lo que vemos, Él está en control. Dice Isaías 6:1 y 8 dice, porque ha creado a su pueblo. Ahí entra la idea de que ah, Él es el dueño, ¿no? Porque Él nos hizo. Y necesitamos reconocer eso para someternos a su señorío, ¿verdad? Y ese es un problema para el humano. El humano no quiere reconocer la soberanía de Jesús, su control, su gobierno y rechaza el señorío, ¿verdad? No lo quiere llamar el Adonai, el dueño, ¿verdad? Y el Salmo 103 nos dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Qué interesante, ¿no? Uno pensaría, bueno, ¿por qué el recordatorio, no? Que no es lógico que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, pero vemos por qué Dios, que conoce el futuro y conoce todo pensamiento, ¿no? Reconoce que el ser humano tiene esa tendencia de querer hacerse a sí mismo, ¿verdad? Yo, dice, me hago a mí mismo y vemos esa tendencia tan fuertemente en esta generación, ¿no? Pero el Señor dice, hay que reconocer que Jehová es Dios. Él es, él es el creador, ¿verdad? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es el dueño nuestro, Él es el Señor. Ahora, hay gente que tiene problema con este concepto porque dice, bueno, está hablando de esclavitud y tiene que haber como un capataz, el dueño. Tenemos esa idea, esa connotación negativa cuando pensamos en esclavitud. Lo que no entendemos es que todo ser humano es esclavo. Dijo Jesús que uno es esclavo del pecado, esclavo del mundo de Satanás, de la influencia maligna que existe. Y el Señor viene a ser nuestro dueño para libertarnos del dueño maligno que busca nuestra condenación, nuestra muerte, el pecado, y Satanás busca la destrucción del cuerpo humano, del cuerpo, del espíritu humano, ¿verdad? En la condenación busca cómo engañar y tuerce las cosas. El Señor es nuestro dueño, nuestro creador y busca nuestra vida, busca
darnos vida, busca nuestro bienestar. El otro dueño busca nuestra muerte y nuestro sufrimiento, ¿verdad? Así que a alguien tenemos que pertenecer. Cuando alguien no piensa, yo no quiero estar sometido a Dios porque eso de estar sometido es esclavitud y se engaña a sí mismo porque va a estar sometido a alguien. El Señor dice, el que practica el pecado esclavo es del pecado. Y qué hermoso es pertenecer al Señor que nos liberta del poder del pecado y el poder de la muerte, ¿verdad? Así que gloria a Dios que Él tiene la misericordia de vernos como sus siervos, como sus hijos, ¿verdad? Él es nuestro dueño. Cuando confesamos que Él es nuestro Adonai, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Curios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es la palabra que se usa. ¿Verdad? Dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Y por tanto lo posee y domina legítimamente. Él adquirió para sí a Israel como pueblo, a librarlo de la esclavitud de Egipto. Son los paralelismos que usa el Señor en las Escrituras. Así como Israel fue libertado, sacado de la esclavitud, también el creyente es sacado de la esclavitud, del pecado y de la muerte de Egipto espiritual, ¿verdad? Así que esa es la palabra en el Antiguo Testamento cuando decimos el Señor, el Adón o el Adonai es la palabra hebrea, aramea, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se usa la palabra curios. Esta palabra se usa unas 717 veces, bastante, el Señor, el curios. La mayoría en el Evangelio de Lucas y en los escritos de Pablo, pero aparece también en Mateo, Juan, Hebreo, Santiago, y las epístolas de Pedro, Judas y Apocalipsis. El término se usa también para asuntos de la vida secular. Eso es importante entender, especialmente en el español. No tenemos una palabra exclusiva para dueño como señor o un señor, el señor Martínez o el señor García, el señor Gómez, ¿verdad? Usamos la misma palabra señor para Dios y para el humano, ¿verdad? En inglés sí se diferencia, ¿verdad? Y obviamente en el hebreo también se lo hacía, ¿verdad? Bueno, aunque también se lo usaba como en el español para lo secular, pero en el inglés es más específico, ¿no? Se usa la palabra Lord, es Señor, Dios, y Mr., que es el Señor como García o algo en lo secular, ¿verdad? Así que sí se diferencia esas dos palabras en ese idioma, ¿verdad? Pero en el español no. Miremos este ejemplo. En Primera de Pedro 3:6 se habla de Sara. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, ¿verdad? Es la palabra curios, lo llamaba curios, lo llamó eh, el que tiene la autoridad, es la idea en este específico versículo. Dice, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En todos estos casos se usa la palabra curios, Señor, ¿verdad? Pero en este caso se lo usa en el aspecto secular, ¿verdad? Ella llamaba Señor a su esposo, que en el lenguaje común se aplicaba también a toda persona a la cual se le reconocía autoridad y superioridad. Esa es la idea de la palabra curios en el aspecto secular. Se reconoce a alguien como con autoridad o superioridad también. Podría ser un gobernante, un rey, el curios. Podía ser un jefe de trabajo, ¿verdad? Curios. O un dueño de algún esclavo, también el curios se le llamaba, era el Señor, el que tiene la autoridad, el que es superior a mí. Y es la misma idea cuando uno llama al Señor el curios, el Señor, ¿verdad? Es el que tiene la autoridad sobre mi vida, es el que es superior a mí. ¿Por qué? Porque Él me hizo, ¿verdad? Estamos reconociendo sus atributos al llamarlo Señor. Así que no es nomás un título como cualquier
señor, ¿verdad? De algún apellido, como les dije, el señor Cárdenas o el señor, eh, eh, cualquier apellido que se le venga a la mente, ¿verdad? No es que le estamos poniendo un apellido al Señor Jesús, sino cuando le llamamos Señor, es, eres mi dueño, eres el que tiene la autoridad sobre mi vida, eres superior, eres mi creador. Lleva mucha connotación de eh, admiración y alabanza, ¿no? Y de reconocimiento de quiénes somos nosotros, somos las criaturas. ¿Cómo va a decirle el creado al creador, ¿verdad? No, no me hagas así o no me uses para esto, ¿verdad? Y Pablo lo pone en las escrituras, ese ejemplo, ¿no? Como el alfarero, ¿verdad? El que nos está formando. Nunca se ha oído de que el barro le diga al alfarero, no me hagas así, o cámbiame, no quiero ser así, ¿no? El barro se somete a la decisión de su creador, ¿verdad? Sea que lo haga para un vaso hermoso para que esté en el palacio del rey o que lo haga una vasija para uso de algo no tan refinado. El Señor decide, es la idea, ¿no? Él es el que tiene la autoridad y la superioridad, el curios, ¿verdad? Muchas ocasiones el uso de curios con referencia a Dios continúa la costumbre del Antiguo Testamento que lo ponía en lugar de la palabra Yahweh o la palabra Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, el curios. Ahí la palabra debería de ser Dios. Manda Dios que la mujer no se separe del marido, ¿verdad? Así que era la costumbre en Corinto, era conocido ese lugar por ser muy, eh, ¿cuál es la palabra? Como es, había mucha disipación, mucha liberalidad, mucho despapayo sexual en Corinto. Era hasta se conocía, se usaba la palabra del lugar como un insulto. Eres un corintio, como diciendo, eres lo peor en degeneración moral. Y por eso Pablo está diciendo, yo no mando yo, manda el Señor, manda Dios, que la mujer no se separe del marido, porque era una práctica común entre los corintios hacer esto. Dice, así que fe en Jesús que proclama el Evangelio implica el reconocimiento de él, del Señor Jesús, como Señor. Vamos a completarlo aquí, no solamente la S, sino como Señor, como dueño, amo y jefe del que cree, ¿verdad? Este es un tema muy crítico, porque vivimos en un tiempo donde la gente quiere un salvador, pero no quiere un señor. No quiere reconocer la autoridad, no quiere reconocer la superioridad, no quiere reconocer el gobierno o el control de Dios. Sí quiere los beneficios de las bendiciones y todo, pero no el sometimiento al señorío de Cristo. Y por eso es tan importante entender la palabra curios y Adonai, lo que significa, ¿no? El que controla, el que domina, el que ejerce um, e- esa autoridad y soberanía sobre nosotros, ¿verdad? Así que dice fe en Jesús, reconocerlo como Salvador conlleva, va de la mano, no se puede separar, implica el reconocimiento de Él como Señor, como dueño, como amo y jefe del que cree, ¿verdad? Él es el superior, ¿verdad? Desde el principio de la iglesia son cristianos o creyentes aquellos que le confesaban como Señor, ¿verdad? Sí, dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el curios, es el dueño, ¿verdad? Es el amo, es el superior, ¿verdad? La autoridad y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Así que el señorío de Cristo es enfatizado desde el principio.
de la predicación de los apóstoles y de los creyentes. Miren Romanos 19, ese es lo mismo, ahí está la cita, que si confesares con tu boca, lleva a que uno reconozca públicamente, ¿verdad? Porque no hay creyentes secretos o agentes secretos en el cristianismo, se tiene que confesar que Él es el dueño nuestro, no Satanás, no el mundo, no nosotros mismos, como decía el Salmo, no nosotros, sino que Él es nuestro dueño, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se designa a Dios como el Señor, con o sin artículos, sobre todo en las citas del Antiguo Testamento, o sea, se va a juntar. En el Nuevo Testamento se menciona el Antiguo Testamento para aclarar o para enfatizar lo que la palabra Señor significa. Dice, por ejemplo, Marcos 12:11 y Hechos 2:34 mencionan al rey David. Dice, porque David no subió a los cielos. Perdón, pero él mismo dice, dijo el Señor, o sea, dijo Jehová a mi Señor, a mi Curios, siéntate a mi diestra. Aquí vemos la divinidad, ¿no? Dios Padre, de Jehová, pero se usa la palabra Señor. O sea, están haciendo la misma práctica del Antiguo Testamento de reemplazar el nombre Yahweh por la palabra Señor. Dice, dijo Yahweh, dijo el Señor, o sea, aquí sería el Adón o el Adonai, a mi Señor, a mi Curios, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Y Pablo está aclarando, ¿no? Dice, David no fue el que se subió, no es que Dios le está diciendo a David, sino que Dios le está diciendo a su hijo, el dueño de todo, siéntate aquí en el trono, ¿verdad? Juan 12:38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, o Curios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, aquí está mencionando lo que del profeta Isaías, o sea, Adón sería lo que dijo Isaías, Adón, Señor, el gobernante, el comandante, ¿verdad? El que tiene el control de todo, el creador, Adón. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo de el Adón, ¿verdad? El gobernante, ¿verdad? Acá el que tiene la autoridad sería, aquí está, en arameo, el comandante, el gobernante, ¿verdad? O el soberano. Eso sería el Adonai, el que controla, ¿verdad? El que dispone, el que manda, ¿verdad? ¿Quién ha creído el anuncio que nos ha dado el Señor? Eso dice Isaías, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Ya nos pasamos. Acá en Isaías. ah, ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Adón, del dueño? ¿Verdad? Eso está mencionando Juan en el capítulo 12, versículo 38. ¿Verdad? Romanos 4:8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor, el, el Curios, el dueño, el amo, ¿verdad? El que está en control. Es feliz, feliz, feliz la persona a quien el Señor, el Adonai, ¿verdad? El creador de todo, no nos inculpa de pecado, que no nos acusa, que nos quita el pecado. Somos felices cuando el Señor hace eso. Romanos 9:28 dice, porque el Curios, el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Viene el día, ya se acerca, cuando el Señor pondrá todo en orden, ¿verdad? La justicia de Dios viene, ¿verdad? Y nosotros con Él también. Obviamente, si el Señor viene hoy y nos lleva, en 7 años regresamos para ver ese versículo cumplirse, ¿verdad? Ejecutar la sentencia. El Señor viene a eh, instituir su reino, el reino milenial del Señor, ¿verdad? Así que la palabra curios la vemos en diferentes usos en paralelismo con la palabra Adón en muchos versículos donde en el Nuevo Testamento donde se hace referencia a, al,
a la porción del Antiguo Testamento donde se usó esa palabra, Adón, el Adonai, y el Kurios en griego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que vámonos acá. Dice 1 Corintios 10:9, otro pasaje donde se usa la palabra Kurios, dice, ni tememos al Señor, perdón, ni tentemos al Señor, no tentemos al Kurios, al dueño, al gobernante, a la autoridad, al superior. Dice, como también algunos de ellos, hablando de Israel, le tentaron y perecieron por las serpientes. O sea, no te pongas al tú por tú, no te sientas superior a Dios. Él es tu creador. No te impongas como algunos de ellos lo hicieron, tentándolo, ¿verdad? Como endureciendo su cerviz. En una traducción dice en inglés, dice entumiendo sus nucas, ¿verdad? La persona que es orgullosa, ¿verdad? Como que tiene algo en la nuca, ¿verdad? Que se levanta, ¿verdad? Se pone eh, dura. Y eso dice, no endurezcas tu nuca, tu cuello, ¿verdad? Con el Señor, como diciendo, yo soy mejor que tú, o no lo tientes, ¿verdad? No hagamos eso porque vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia, ¿verdad? De nuestra necedad o rebeldía, ¿verdad? El Señor es increíble, ¿no? Como a veces minimizamos el pecado, ¿verdad? Y el Señor dice que la rebeldía para Él es como pecado de hechicería, ¿verdad? Como que fuéramos brujos o como pecado de idolatría, como gente pagana, ¿verdad? Que adora otras cosas, a otras personas, dice el que, el que es rebelde, ¿no? Y a veces somos rápidos para enfocarnos en otro, mira este lo que está haciendo, mira el otro lo que está haciendo, qué rebeldes. Pero cuando uno no se somete al señorío de Jesús, de Cristo Jesús, se está revelando, está tentando al Señor, está endureciendo su cerviz, está orgulloso, ¿verdad? Endureciendo su nuca, como se va a hacer como yo digo y no como el Señor. Y Pablo nos dice que no hagamos eso, no tentemos al Curios, al Señor, ¿verdad? A nuestro dueño. Hebreos 7:21, vamos a ver unos cuantos más. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando del Señor Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, aquí sería la palabra usada para Dios, juró Yahweh, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, aquí vemos el uso de las dos palabras. Yahweh, el Jehová es reemplazado por la palabra Adón o la Adonai. Juró el Señor, Dios todopoderoso, Dios autosuficiente, y no va a cambiar que Jesús es el único intercesor. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿verdad? No venía del linaje de los levitas, pero vino de un linaje especial según Dios, ¿verdad? Es de la tribu de Judá, no vino de la tribu de Leví. Esto es lo que está diciendo aquí el autor a los hebreos, ¿verdad? Vino el sumo sacerdote, rompe la tradición de que tenía que ser de la tribu de Leví, porque Jesús viene de la tribu de Judá. Y aquí donde dice el Señor, ese juró el Señor, juró Jehová, esa es la palabra Dios, su nombre, ¿verdad? No la palabra Dios, más bien el nombre de Dios, Yahweh, el tetragramatón, 4 letras, ¿verdad? El Dios autosuficiente, todo suficiente, ¿verdad? Que no tiene principio ni fin, no tiene creador. Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? Él juró, él dijo, anunció que Jesús iba a ser el único intercesor por toda la eternidad, ¿verdad? Desde la creación del mundo hasta el fin, ¿verdad? Hasta toda, para siempre y siempre y siempre, por toda una eternidad. Así que vemos el uso de la palabra Adonai en el Antiguo Testamento, lo que significa
En hebreo sí se podía usar secularmente, ¿verdad? Para personas, así como en el español usamos la palabra Señor, igual, en el hebreo. En el griego, que vendría a ser la palabra curios, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Es mi dueño, mi creador. Todas estas dos palabras, tanto Adonai como curios, llevan un reconocimiento de la superioridad, la grandeza, el señorío, ¿verdad? ¿A quién pertenecemos? ¿De quién somos? ¿Verdad? Porque tenemos que ser de alguien. O somos del pecado, de Satanás, o somos del Señor, el único Salvador, ¿verdad? Y vimos las diferentes, sí, los diferentes significados de las dos palabras. Adonai quiere decir el que controla, el gobernante, el que dirige, ¿verdad? El que tiene la autoridad, ¿verdad? Y curios, ¿verdad? Estamos hablando de igual, el dueño, aquí tenemos el, el significado en el griego, ¿verdad? Se aplicaba a toda persona a la cual se la reconocía. Podía ser un rey, podía ser un gobernante, ¿verdad? Y cuando le llamamos a Jesús nuestro curios, nuestro Señor, es el Rey de Reyes, es el que gobierna mi vida, es el Señor de mis pensamientos, ¿verdad? El que tiene la superioridad, ¿verdad? Así que vamos a acabar con, el tiempo se va tan rápido, dicen que cuando uno está se está divirtiendo, el tiempo se va rápido. Así que dice primero los Corintios 8:6, para nosotros, o sea, los creyentes, solo hay un Dios, un soberano, ¿verdad? Jehová, el Yahweh, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, ¿verdad? Y también hay un solo Curios, un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Él es el creador, el que sustenta todo, Él es el que está en control y gobierna todo, ¿verdad? La historia de la humanidad va encajando en los planes de Dios, ¿verdad? El enemigo sí, claro, trajo una gran caída al mundo, ¿verdad? En cuanto a la moralidad, el estado perfecto en el que estaba Adán y Eva, lo trajo a caos, pero el Señor en su soberanía, ¿verdad? En su gobierno, ¿verdad? Él ve todo lo que Satanás ha hecho, ha hecho y hará hasta cierto punto, ¿verdad? El Señor Jesús ya lo vio todo y Él en su superioridad, ¿verdad? Él ha redimido cada circunstancia, la ha volteado para que su propósito se cumpla, ¿verdad? Para que su autoridad, su poder se manifieste, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿no? ¿Por qué a veces la gente pregunta, ¿por qué Dios permite esta cosa? Eso iba a pasar, porque Satanás trajo la destrucción y el Señor ya vio todo. Dice que desde que nos formó, ya vio todo lo que iba a pasar en nuestra vida por la injerencia de Satanás y el pecado, la caída, todo eso, agonías, tristezas, dolores, eh, como disappointments, ¿verdad? Y vienen estos desilusiones, traiciones, eh, dolor en general, ¿verdad? Abusos. El Señor lo vio todo, pero Él interfiere, entra a la historia de la humanidad para poder redimir todo eso que iba a pasar en nuestras vidas y darnos esperanza, darnos sanidad, darnos poder sobre todo ese pecado y las consecuencias del pecado. El Señor está interviniendo, controlando cada decisión, ¿verdad? A veces si uno se va para la izquierda, el Señor ya sabe la respuesta que va a tener para todas las consecuencias que van a venir por irse a ese lado. Si uno se va a la derecha, el Señor ya tiene todas las respuestas en su soberanía, en su superioridad con la autoridad. Si somos de Él para restaurar, para cumplir los propósitos. Y ahí está la gran maravilla, ¿verdad? De cómo Dios
no es el que manda el problema, Él no es el que causa el mal. Él es el que, al contrario, el mal iba a pasar porque estamos en este mundo caído. El Señor es el que eh, lo redime, ¿verdad? El que logra que eso que el enemigo causó para mal venga a ser para nuestro bien, que es algo que solo Dios puede hacer. Así que cuando reconocemos eso, decimos, wow, Dios, el Curios, mi Señor, mi dueño, ¿verdad? Él está en todo, ¿verdad? Sobre todo, tiene toda la autoridad. Me rindo a su señorío, a su control. Es lo más grande que podemos hacer como sus criaturas y como sus hijos, ¿verdad? Para poder eh, disfrutar de esa restitución, restauración, de ese control que Dios tiene sobre todas las cosas. Por eso dice aquí, justificados, somos declarados inocentes, somos declarados perdonados, libres por la fe que tenemos en el Señor Jesús, en quien tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con Jehová, con Yahweh, ¿verdad? Tenemos reconciliación por medio de nuestro Curios Jesucristo, de nuestro dueño, de nuestro Señor. Así que es tan importante conocer a profundidad los títulos de nuestro Dios, ¿verdad? Los nombres de nuestro Señor Jesús para poder en cada oración, en cada comunicación con Él, reconocer su autoridad, su gloria, su poder, su sabiduría, y reconocer su gran misericordia, su amor, su poder, ¿verdad? Él es nuestro creador. Y por Él tenemos todas las cosas que necesitamos para la victoria, todas las cosas que pertenecen a la piedad, dice las Escrituras. Y tenerlo a Él es el todo, ¿verdad? Él es nuestro dueño, Él nos protege, Él es nuestro proveedor. Es un dueño no como el mundo interpreta, ¿verdad? Ser esclavo y sufrir y estar en opresión. No, ser de Él es la libertad más grande que el ser humano puede gozar. Teniéndolo a Él, se tiene protección, provisión, se tiene salvación, se tiene propósito, se tiene restauración. Así que siempre oramos que el Señor Jesús sea su Señor, el dueño de su vida, el dueño de su destino, el dueño de su eternidad, ¿verdad? Porque solo en Él hay vida y vida abundante y vida eterna. Así que vamos a darle gracias al Señor, a nuestro Curios, a nuestro Adonai, por la palabra y por quién Él es para nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, Curios, nuestro Adonai, eres maravilloso, Señor, nuestro dueño, nuestro libertador, Señor. Para poderte llamar, Señor, reconocemos que solo tú eres Dios, Jehová, Dios Todopoderoso, manifestado en carne. Señor, gracias porque nos haces tuyos, porque controlas nuestra vida, Señor, y no importa lo que pase en el mundo, lo que Satanás haya hecho, Señor, tú nos sustentas, Señor, tu mano de poder está sobre nosotros, nos cubres de toda maldad, Señor. Nos das la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo, Señor. Gracias porque somos tuyos, Señor. Reconocemos tu autoridad, tu señorío, tu control, tu poder, Señor. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Te confesamos como nuestro dueño, Señor, y reconocemos, ponemos nuestra mirada en ti, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que la comienza y la acaba. Solo tú eres, Señor. Un solo Dios, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Señor, gracias porque tú eres todo, Señor.
Te alabamos, te bendecimos y pedimos por aquellos que todavía no reconocen tu poder, Señor, que tú los atraigas con tu amor, Señor, con tu benignidad, los atraigas al arrepentimiento, al cambio de mente, que haya un rendimiento a tu soberanía, Señor, a tu poder. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, el Curios. Amén y amén. Abrazos, hermanos. Adelante con Cristo. Bien, mis hermanas,